El 27 de julio de 2021, investigadores de 17 países diferentes hicieron público un descubrimiento que cambiaría todo. Una filtración masiva de datos reveló la existencia de una lista con más de 50.000 números de teléfono, 50.000 personas. Entre ellos estaban periodistas de CNN, del New York Times, de Al Jazeera, estaban activistas de derechos humanos, líderes políticos, abogados, defensores, todos ellos marcados como objetivos de vigilancia por un software tan invasivo, tan avanzado, que transformaba sus teléfonos en dispositivos de espionaje total, un software llamado Pegasus. Y lo peor no era que estaban siendo espiados, lo peor era que en ese momento, mientras hacía público el escándalo, miles de teléfonos seguían siendo infectados, miles de personas continuaban siendo monitoreadas sin saberlo. Continuaban sin saber que cada mensaje, cada llamada, cada secreto estaba siendo reportado. Pegasus no fue solo un software, fue uno de los casos más grandes a la amenaza de la libertad misma, y nadie sabía realmente cómo detenerlo. Pegasus es un software de vigilancia que transforma cualquier teléfono en una herramienta de espionaje total, desarrollado por NSA Europe, una empresa israelí especializada en ciberseguridad. Este programa ha sido vendido a gobiernos de todo el mundo con la promesa de combatir el crimen y el terrorismo, pero detrás de esa justificación se esconde una realidad mucho más oscura y perturbadora. Lo que comenzó como una herramienta militar se convirtió en una amenaza global contra periodistas, activistas, cualquier persona que amenace el poder de quienes tienen acceso a ella. Y lo más inquietante es que probablemente nunca sabrás si tu teléfono está siendo vigilado en este preciso momento. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Quién creó realmente Pegasus? NSA Europe fue fundada en 2010 por un grupo de exmilitares y expertos en ciberseguridad israelíes. El nombre Pegasus viene de la mitología griega, el cabello alado que podía viajar a cualquier lado sin ser detectado. Es irónico porque eso es exactamente lo que el software hace. Se infiltra en tu teléfono sin que lo notes. La empresa comenzó con una visión clara: desarrollar la herramienta de vigilancia más avanzada del mundo. Pero no era para cualquier persona. Desde el principio, NSO vendía exclusivamente a gobiernos y agencias de aplicaciones de la ley. El mensaje era simple: esta tecnología combate a los criminales, a los terroristas y a las amenazas que aterrorizan a las ciudades. Y durante años eso fue lo que el mundo creyó. Los gobiernos pagaban decenas de millones de dólares por Pegasus. El costo era alto, alrededor de $500.000 solo para configurar el sistema, más otros $600.000 anuales de suscripción. Pero para los países que la compraban valía cada centavo, al menos así lo parecía. El primer caso confirmado de Pegasus fue en 2011, cuando en México el primer cliente de NSO utilizó el software para rastrear a Joaquín El Chapo Guzmán. El resultado fue un arresto histórico que demostró aparentemente que la tecnología funcionaba. Pero aquí está el problema: ¿el Chapo fue realmente el único objetivo? Los investigadores descubrieron años después que en México no solo usaba Pegasus contra criminales, también lo usaba contra periodistas, contra políticos rivales. El gobierno mexicano básicamente tenía un pase ilimitado para espiar a cualquiera que quisiera, y nadie lo sabía. Durante casi una década, Pegasus operó en las sombras. El software fue vendido a decenas de países. Gobiernos autoritarios lo compraban bajo la promesa de que solo sería usado contra terroristas. Pero la realidad era diferente, mucho más diferente. El software se convirtió en una herramienta de represión, un arma contra la libertad de expresión y un mecanismo de control masivo. Pero, ¿cómo funciona exactamente Pegasus? Aquí es donde la tecnología se vuelve realmente aterradora. El software no necesita que hagas nada, no necesita que hagas clic en un enlace malicioso, no necesita que descargues un archivo sospechoso. Pegasus simplemente se infiltra en tu teléfono de forma remota, explotando vulnerabilidades ocultas en el sistema operativo de Apple o Android. Una vez dentro, Pegasus tiene acceso total a todo. Puede leer tus mensajes de texto, puede escuchar tus llamadas telefónicas, puede acceder a tus contactos, tu historial de búsqueda, tus fotos, tus videos. Activa secretamente tu micrófono y tu cámara, convirtiéndote esencialmente en una persona bajo vigilancia constante. El programa puede rastrear tu ubicación en tiempo real, puede recopilar tus contraseñas, tiene acceso a aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Signal y Facebook. Nada está seguro. El teléfono que llevas contigo se convierte en un dispositivo de vigilancia que reporta cada movimiento, cada conversación y cada secreto, directamente a quien lo controla. Y lo peor de todo es que no hay forma de saber qué está pasando. El software es tan sofisticado, tan invasivo, que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están siendo espiadas. Algunos expertos lo han llamado el ataque de teléfono inteligente más sofisticado de la historia. El primer descubrimiento público de Pegasus ocurrió en agosto de 2016. Un activista de derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos recibió un mensaje de texto sospechoso. En lugar de ignorarlo, hizo algo inteligente. Se lo envió a un laboratorio de seguridad cibernética para que lo analizaran. Los investigadores quedaron conmocionados. El mensaje contenía código que intentaba activar un jailbreak en su iPhone. El jailbreak significa que el software tomaba control total del teléfono. Los investigadores rastrearon el ataque y descubrieron que provenía de NSA Europe. Apple lanzó apresuradamente una actualización de seguridad para parchear la vulnerabilidad, pero el daño ya estaba hecho.
El secreto estaba afuera. Pero incluso después de este descubrimiento, Pegasus continuó operando, continuó infectando dispositivos, continuó vigilando a las personas porque los gobiernos simplemente compraban nuevas versiones, nuevas vulnerabilidades, nuevas formas de filtrarse en los teléfonos de sus objetivos. Los verdaderos alcances de Pegasus no se hicieron públicos hasta julio de 2021, donde ocurrió una filtración masiva de datos que reveló más de 50.000 números de teléfono que habían sido marcados como objetivos potenciales de vigilancia. Más de 50.000 personas, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. El proyecto Pegasus, como se llamó la investigación, fue dirigido por Folding Stories, una organización de medios de París. En asociación con Amnistía Internacional y más de 80 periodistas, lo que descubrieron fue esencialmente un escándalo de proporciones épicas. Pegasus había sido utilizado para vigilar a más de 180 periodistas en 20 países diferentes. Periodistas de importantes organizaciones como CNN, el New York Times, Al Jazeera y muchos más. Su objetivo era mantenerlos callados, silenciarlos y hacerles saber que alguien los estaba observando. Uno de los casos más chocantes implicaba a Jamal Khashoggi. Khashoggi era un columnista de opinión y periodista saudita que fue crítico con su gobierno. En octubre de 2018 entró a la embajada de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, y nunca salió vivo. El gobierno saudita lo asesinó y desapareció su cuerpo. Pero aquí está lo perturbador. Investigadores descubrieron que en ese grupo había infectado el teléfono de la esposa de Khashoggi con Pegasus entre septiembre de 2017 y abril de 2018, meses antes de su muerte. También infectaron los teléfonos de su hijo y de otras personas cercanas a él. Fue Pegasus utilizado para rastrearlo, para monitorear sus movimientos, para ayudar en su desaparición. En ese grupo negaba cualquier conexión, pero la coincidencia es demasiado conveniente para ignorarla. Otro caso igualmente alarmante fue el del periodista mexicano Cecilio Pineda Virto. Su teléfono fue infectado apenas unas semanas antes de ser asesinado en 2017. Su teléfono desapareció del lugar del crimen, por lo que nunca se pudo hacer un análisis forense completo. Pero el patrón es innegable. Donde hay represión política, ahí está Pegasus. En México, el país fue el primer cliente de NSO. 15.000 de los 50.000 números en la lista filtrada eran mexicanos. Y eso incluía activistas, políticos de la oposición, abogados. El gobierno mexicano había estado espiando a su propia población de forma masiva. Al menos 25 periodistas mexicanos fueron objetos de vigilancia continua durante 2 años. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele utilizó Pegasus para espiar a periodistas mientras informaban sobre temas delicados relacionados con su administración. 35 periodistas confirmados fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021. La mayoría trabajaba para medios de comunicación críticos con el gobierno. Eran blancos fáciles. En Hungría, periodistas e investigadores tuvieron sus teléfonos infiltrados. El gobierno negó cualquier responsabilidad, pero los datos no mentían. Los teléfonos estaban infectados con Pegasus. En India, el gobierno de Narendra Modi infectó los teléfonos de más de 40 periodistas, 3 líderes de la oposición y 2 ministros de su propio gobierno que se atrevieron a cuestionarlo. Pero no solo fueron periodistas. Amnistía Internacional documentó casos de defensores de derechos humanos siendo vigilados. Activistas de todo el mundo fueron marcados como objetivos disidentes. Cualquiera que osara cuestionar el poder de quienes gobernaban era completamente infectado. Pegasus se convirtió en un instrumento de represión política, una herramienta para silenciar a voces incómodas, vigilar enemigos políticos, para controlar la narrativa y todo bajo la bandera de combatir el terrorismo. Pero ¿quién está comprando este software? En ese grupo ha sido secreto sobre sus clientes. Pero las investigaciones han revelado que al menos 40 países tienen acceso a Pegasus. Los países conocidos incluyen Saudi Arabia, México, Emiratos Árabes Unidos, India, Hungría, Azerbaiyán, España, Panamá, Tailandia y muchos otros. Algunos de estos países tienen registros terribles de derechos humanos. Algunos son autocracias puras. Otros son democracias que han aprovechado la tecnología para socavar sus propias instituciones democráticas. En ese grupo siempre ha mantenido que vende la tecnología solo a países con buenos registros de derechos humanos. Pero los hechos hablan por sí solos. La empresa ha vendido a países que son ampliamente conocidos por perseguir periodistas y muchas cosas malas. O NSO no hizo su investigación debidamente o deliberadamente ignoró las señales de alerta. Probablemente fueron ambas cosas. Entonces, ¿qué pasó después? La reacción fue significativa pero lenta. En noviembre de 2021, el Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió a NSO a una lista de bloqueos de entidades, prohibiendo que las empresas estadounidenses les vendan tecnología. En diciembre del mismo año, Apple demandó a NSO Group, diciendo que estaban siendo explotadas vulnerabilidades en iOS para facilitar la vigilancia abusiva. Apple gastó millones en abogados, demandas, presión política, pero mientras Apple actuaba, el software continuaba funcionando. Los periodistas continuaban siendo espiados, continuaban usando Pegasus. Se reveló que Lee Harris, un contratista de defensa, estaba intentando adquirir NSO Group.
El gobierno estadounidense se opuso públicamente y las negociaciones se derrumbaron, pero eso no detuvo a NSA Group. La empresa simplemente continuó vendiendo Pegasus a otros clientes. En España se descubrió que el Centro Nacional de Inteligencia había autorizado a Pegasus para espiar a líderes de movimientos independentistas catalanes, personas que no estaban siendo investigadas por crímenes, sino simplemente por sus opiniones políticas. En Francia, el Parlamento comenzó a investigar si sus propios servicios de inteligencia estaban usando Pegasus. En marzo de 2022, el Parlamento Europeo votó para investigar los abusos de Pegasus por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero investigaciones no son lo mismo que acciones. No hay castigo, no hay consecuencias reales. Continuamos teniendo un pequeño problema aquí. ¿Cuál es la situación actual? A partir de 2026, NSA Group continúa operando. Continúan existiendo vulnerabilidades y continúan siendo explotadas. Están siendo infectados con Pegasus.